Bueno, ¿cómo evaluás lo que vendrá en el Congreso? ¿Qué se va a venir el Congreso? ¿Cómo va a ser el Congreso de después de las próximas elecciones? Bueno, creo que debería ser un Congreso equilibrado y espero que lo sea. Si no lo es, tenemos un problema serio, todos los argentinos. Cuando el Congreso se desnivela y en lugar de haber un debate serio y articulado y argumentado y simplemente levantar manos a favor y en contra, las leyes que comienzan a salir, por más que sean legales, por ahí no tienen el proceso, la legitimidad que tienen que tener. ¿Qué crees que va a fomentar o a presentar el Poder Ejecutivo? ¿Cuáles son las cosas que se escuchan que van a tratar de sacar? Mira, lo primero que necesitan es un presupuesto. Este año hemos vivido sin presupuesto por precisamente... Pero es malo, no es bueno. Es muy malo, es muy grave. Son esas cosas cuando yo te decía cuáles son las tres patas de la agenda argentina, cuando hablo del cumplimiento de la ley es tener un presupuesto. Claro. Ahora, ¿por qué no hay presupuesto? Vayamos por qué no hay. No hay porque el gobierno dijo, esta es mi historia y no la cambio, la inflación va a ser del 8,9% y no quiero cambiar un solo número del presupuesto. Sobre eso no podés discutir. Yo lo voté negativamente. O sea, ¿por qué? Porque debe haber un debate presupuestario. No hubo flexibilidad. Nada, entonces cuando te dicen, mira, esta es mi historia y no la cambio, se vota libro cerrado, si esa es la situación que viene, va a haber un Congreso muy conflictivo. No es bueno para la Argentina. El Congreso, precisamente, y en la Cámara de Diputados que yo integro, debe haber un debate constante de todos los temas que haya, desde el aborto a la tenencia de la tierra, al 82% móvil, obviamente al presupuesto. Hay una cantidad de temas en la agenda de los argentinos que tenemos que tratar. Pero tratémoslo en un marco en donde, aunque sea una sola... ¿Puede haber una reforma de la Constitución, por ejemplo? Desde el punto de vista de la posibilidad, sí. Yo creo que sería un error. Creo que sería un error, Mariana, porque las reelecciones, creo que en el fondo me estás preguntando eso, no es bueno. Lo que hace bien a la democracia son las alternancias. No me gusta la posición del gobierno nacional, por ejemplo, con respecto a San Juan o a Tucumán, que sus gobernadores, porque gozaban de un altísimo índice de popularidad, hicieron reformas constitucionales y fueron a la reelección. Es casi una cuestión de vida. 8 años al frente de un poder ejecutivo, sea cual fuera, es mucho tiempo. Después comenzás a ver todo gris, no podés distinguir. Y te convences o te compras tus propias verdades. Eso al nivel nacional es muy grave. Yo inclusive pienso que a nivel de intendentes debería haber un límite en la cantidad de periodos en que se pueden ser reelectos. Tal vez no 2, podría decirte 3, pero ilimitadamente no. Porque es tal la potencia que tiene estar a cargo del Estado como gobierno ejecutivo que vos podés sesgar profundamente las condiciones electorales. Y eso no es bueno. Ahora, el Frente para la Victoria tiene una gran vocación de poder, ¿no? No he visto lo mismo en la oposición en estas últimas elecciones y en las que vendrán. O sea, es como si la oposición no quisiera gobernar. No es mi caso. No sé, yo te digo desde afuera... Estoy de acuerdo, pero una gran no quiere decir una buena vocación. Como si dijeran, bueno, posicionémonos, pero miremos de lejos. No, mucha gente piensa en el 2015, yo pienso en el hoy. Entonces hay que pelear por el poder y por eso te digo, con 30 puntos de diferencia con Scioli, digo, la provincia está polarizada, vamos a ir a una elección y todavía nadie ganó y nadie perdió. Y Alfonsín también piensa en el poder. Sí, Alfonsín piensa en eso, pero en un poder que tiene que ver con estas características. El exceso de poder no es bueno y tampoco es bueno decir no me interesa el poder. El equilibrio, mañana vuelvo a usar esa palabra, el equilibrio es algo que en la vida de las personas es difícil, pero en la vida de los países es fundamental tenerlo y no puede depender de una persona, tiene que depender precisamente de estos pesos y contrapesos. La vocación de poder es parte de la vida de un político, pero una vocación irrestricta, inclusive por encima de la ley, es claramente un peligro. ¿Y vos crees que la gestión del gobernador actual ha tenido graves errores, ¿no? ¿Cuáles son los errores que pensás que tuvo la gestión de Daniel Scioli? La verdad que hay que mejorar. Te he escuchado decirlo, ¿no? Por eso sí. Bueno, creo que la principal es no haber priorizado el tema de la seguridad, haber dejado que el crimen organizado avance. Entonces uno pregunta, hay dos posiciones en la vida, ¿se puede resolver o no se puede resolver? Sin embargo dicen que sí, que han hecho muchas cosas. Bueno, la realidad de la calle dice que no, pueden haber hecho muchas cosas pero desarticuladamente, o no en el grado de intensidad que se necesita. Cuando vos tenés una policía de la provincia de Buenos Aires como la tenés hoy, desmotivada, mal paga, sin capacitar, sin elementos,
la famosa historia de los chalecos vencidos o de las armas que hace un año y pico no se usan porque no hay presupuesto para precisamente toda para esta practicar. movida del gobierno nacional en base a la seguridad, con el cambio con la nueva ministra, etcétera, y esas modificaciones fueron buenas. Es parte de la descoordinación. Te pongo solamente 2 casos. La Nación tiene un Ministerio de Seguridad y un Ministerio de Justicia. La provincia tiene todo en una sola persona. Muy difícil interactuar. Se trajo a la provincia de Buenos Aires cerca de 6.000 gendarmes, quedan 2.500 porque el desarraigo es muy importante. Los gendarmes están entrenados y capacitados para vivir en zona de frontera, cerca de su familia. Los trajimos, entre comillas, a la capital. Difícil alojar 6.000 personas, quedaron 2.500. Pero lo que es más grave, cuando vos te parás a hablar con el jefe de un procedimiento de gendarmería, te dice que no está conectado con el comisario que está a 3 cuadras. Sí, hay una se desconectó porque se vieron y dijeron, bueno, te dejo mi celular y vos el mío, pero no hay una mirada global. ¿O se desconectó porque no está organizado? No, yo creo que no está organizado. No hay una visión integral de lo que debe ser la lucha contra el narcotráfico. Yo me dedicaba a entender mucho el proceso mexicano y el proceso colombiano, inclusive brasileño. Cuando el Estado es corrompido por las bandas organizadas, esencialmente por el narcotráfico, no solamente lo corrompe en cuestiones de narcotráfico, lo corrompe para todo. Desde el trámite de una habilitación de un comercio en adelante. No es que es este pedacito y todo lo demás funciona. Comienza a no funcionar nada. Y el problema que tenemos hoy es que tenemos que tomar conciencia, y desgraciadamente traigo a la mesa el caso Candela. Hace pocos días vimos durante tantos días una descoordinación total y absoluta de un lado y un dominio total y absoluto del otro lado, una capacidad profesional que te pone la piel de gallina. Entonces, ahora, atrás de eso tiene que ver un debate, ¿no? Sobre, es un caso de inseguridad, algunos decían, no tiene nada que ver con la inseguridad, son mafias, los padres estaban involucrados, casi, digamos, la culpa la tiene los padres de Candela, casi la culpa la tiene Candela. Ah, no, otra cosa que leí en Twitter ayer o antes de ayer, la chica no era virgen a los 12 años. ¿Y qué tiene que ver? Mi abuela partía a California, ¿estamos hablando de otra cosa? Nada. ¿O no? ¿Sabés qué, Mariana? Primero, era un caso de hablando seguridad. de que se murió una chica en la cara de todos y se la tiraron adelante de la gente. Era un caso ¿Es inseguridad? Es un caso de inseguridad, es gravísimo. Durante 9 días todo el Estado y la Fuerza de Seguridad buscándola. Me parece que además fue muy grave, y tal vez vos como periodista puedas coincidir, en el uso mediático de una situación que requiere reserva. Cuando hay un secuestro, que era la presunción que se tenía, y es extorsivo, primero es un delito federal, pero luego se administra adecuadamente la información y no se pone prácticamente en vivo declaraciones cruzadas entre la mamá de la niña y eventualmente quienes la tenían privada de su libertad. Eso es incapacidad, eso es no tomar las cosas en serio. Igual eso también es un poco el hambre de los medios, ¿no? De querer estar en esos lugares. También hay que poner un límite, pero hay una gran presión de los medios. Sí, sin duda. Tal vez deberíamos tener un código de ética entre los medios de comunicación y los periodistas también, pero quien más violó ese código, Mariana, y sé que es duro decirlo, pero debo decirlo, fue el gobernador. Ir con una cámara de la provincia de Buenos Aires a tomar el momento en la cual una mamá, la madre de Candela, reconoce a su hija en una bolsa de residuos para decirle al país, yo estaba al lado de la mamá y tomé un documento fílmico y distribuirlo, me pareció uno de los actos de más crueldad. No tiene nada que ver con un gobernador, eso no se hace, eso no se hace. Bueno, Francisco, te voy a pedir una promesa. ¿Cómo que no? nos hagas una promesa y nos la firmes. Mira que después te vamos a controlar, ¿eh? A ver si la cumplís o no la cumplís. ¿Qué dice? Acá dice, trabajar por la seguridad en mi provincia, Francisco. Muy bien. Brindemos por eso. Gracias. Gracias por haber venido. Gracias por invitarme, muy amable.